A ver, le explico de alguna manera. Usted recuerda que yo no voté por la vacancia de PPK. No voté, me gané un lío por ahí, pero yo no voté. Porque me da cuenta, y para eso sirve la experiencia, para percatarse que cuando uno genera inestabilidad, ¿no?, le mueves el piso a todo el sistema. Entonces, era previsible, sin ser mago para darse cuenta, que las consecuencias del tema iban a ser negativas. Entonces sale PPK, entra Vizcarra, sale Vizcarra, entra Merino, sale Merino, entra Sagasti, sale Sagasti, entra Castillo y ahora Dina Boluarte. O sea, ¿cuántos ministros del Interior o cuántos ministros de Economía? No hay país que aguante inestabilidad de este tipo. Entonces, en el tiempo presente, lo que está faltando es un liderazgo que el gobierno podría tomarlo si es que tuviera todos los elementos a su favor. No los tiene. Menos el Congreso tampoco los tiene. El último intento del Acuerdo Nacional, recuerda usted que fracasó, ¿no? Entonces, no hay nadie que esté haciendo política en el sentido correcto de la palabra. Hacer política significa dialogar, entenderse, construir consensos, disentir, volver a coincidir, etcétera, etcétera. Pero eso no se está haciendo en el Perú. Entonces cada uno, la percepción de lo que usted acaba de escribir, ¿no? Cada uno está por su santo. Y está buscando sus propios intereses y defender de cierta manera sus propios intereses, y eso está haciendo muchísimo daño al país y más a las regiones que en este momento siguen todavía protestando y llegando a la capital para la protesta. Pero esa pregunta le quiero hacer después. Permítame, por favor, hacerle una pregunta que para mí es importante. ¿Considera que el APRA, de cierta manera, ha marcado un antes y un después en nuestro país? Sí, claro. Especialmente con el gobierno, ¿no? El gobierno del 2006 marcó una diferencia sustancial entre lo que el Perú podía crecer. Hoy día estamos creciendo, si crecemos al 2% nos damos una piedra en el pecho. En ese tiempo crecíamos a orden de 8, 9, 10%. Y le explico, ¿no?, porque es importante. La gente dirá, ¿esto qué significa? El Perú tiene un crecimiento natural de 2, digamos. Si usted crece menos de 2, no está creciendo, está decreciendo. Porque hay una nueva juventud que va entrando a buscar trabajo y no encuentra, etc. Entonces el crecimiento tiene que ser por encima del crecimiento natural del país. Eso es lo que permite ir reduciendo las brechas y las distancias sociales, evitando que, por ejemplo, que crezca la desocupación, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que haya primero, confianza. Si no hay confianza en el Perú, si no hay estabilidad política, jurídica, social, económica, usted no puede pedir peras al olmo, pues, ¿no? Entonces, parte de la confianza es que los actores políticos, ejecutivo, legislativo, partido, sociedad civil, sepan hablar y entenderse entre sí, cosa que no sucede en este momento. Algo muy cierto que usted acaba de mencionar es la confianza que no se tiene ahorita por la política ni por los actores políticos que tenemos. Y no se tiene porque justamente lo que mencionaba hace un momento, no tenemos un líder político. Y la presidenta en este momento, lamentablemente, no está representando ese líder político. ¿Quién nos representa con ese liderazgo que necesita el país, con esa conducción que necesita en estos momentos para salir en esta crisis? Vamos a ver, si no hay un líder, puede haber una estructura, puede haber una sumatoria de organizaciones que nazca de la sociedad civil, por ejemplo, algo así. ¿Es posible? Sí es posible. Entonces, pero hay que construirlo. Pues la política hay que hacer operación política, la cosa no cae sola. Hay que buscar, tocar puertas, convocar, reunirse. Eso yo no veo que se haga por ningún lado, sinceramente. No. Yo he sido primer ministro con mayoría en contra. Y el humanismo era una mayoría implacable, que no cedía nada. Y no es por pasarle franela ni nada, ni porque esté así, pero los resultados que dejó ese gobierno aprista, lamentablemente no se ha vuelto a ver en estos últimos gobiernos. Por eso cuando ustedes me preguntan un antes y un después, yo digo ese gobierno. Porque ese gobierno, por ejemplo, permitió... Cuando nosotros llegamos al gobierno, había 48 de 100 peruanos estaban por debajo de la línea de pobreza. Eso se bajó a 27. Trabajaron mucho en la calidad de vida de los peruanos. Le explico cómo hicimos, ¿no?
había un momento importante en el mundo que se llama la expansión económica mundial. O sea, suben los precios del oro, de la plata, del cobre. Nosotros los supimos utilizar. En lugar había una corriente para hacer una asamblea constituyente. Y como el presidente Alan García dijimos, mira, si nos ponemos a hacer asamblea constituyente, simple y llanamente no aprovechamos el crecimiento mundial. Vamos a correr la ola, vamos a aprovechar el crecimiento mundial. Y eso nos permitió crear más de 3,5 millones de puestos de trabajo, dar agua potable, dar electrificación a millones de peruanos, reducir el analfabetismo y bajar esos 20 puntos porcentuales de pobreza. No se ha vuelto a repetir nunca más. No había precedentes y en el futuro después tampoco ningún gobierno ha vuelto a repetir esta historia. Por ejemplo, si nosotros generamos confianza, y la palabra es confianza. Si hay confianza, vienen los agentes económicos, peruanos, extranjeros, lo que sea, privados, públicos, e invierten en el país. Si no hay confianza, ni un heladero se le ocurre comprar una carretilla. Entonces, nosotros generamos mucha confianza, pues vino mucha inversión. Por ejemplo, hoy día en el Perú, ¿cuál es el crecimiento de la inversión privada? Cero. No crece nada. Nuestro tiempo crecía 25% por año. ¿Qué hubiese hecho en ese gobierno si hubiese tenido la oportunidad de tener la alianza, la pretempori de la Alianza del Pacífico? Fíjese, lo que pasa es el conjunto, ¿no es cierto? En este momento hay un marco de desconfianza muy alto. Y usted lo menciona muy bien, que se necesita, ¿no?, hacer alianzas a nivel internacional para dar confianza y poder crear inversión en nuestro país. Pero ¿qué tipo de alianzas vamos a hacer en estos momentos con países internacionales? A pesar de que la presidenta es una presidenta de manera constitucional, sí, no es reconocida por muchos no es reconocido por países. Por cuatro irresponsables, permítanme definitivamente, decirlo, ¿no es porque le hacen, o sea, sus intereses políticos de cada presidente, o sea, le hace daño a todos los sus anclas países. Ideológicas del señor López Obrador o de Boric o de Petro, ya nada le digo pues de Maduro y de Ortega, que son una vergüenza de gobierno, violadores de los derechos humanos abiertamente, pues esa media docena de países no quieren reconocer el gobierno del Perú. Bueno, hay a ellos, es cosa de ellos. Pero creo que nuestros pueblos están por encima de esa incidencia que ya pasará. Lo importante es que si el Perú, el gobierno del Perú, tuviera una actitud más amplia, más convocante, y convocar no solamente venga para ese gobierno a conversar y se van y nadie sabe de qué se habló, porque yo no veo ningún resultado concreto. No hay ningún resultado concreto. Y aparte de que no hay ningún resultado, la presidenta no tiene un discurso que le llegue al país, porque dice muchas cosas en los discursos, pero termina haciendo lo contrario, y esto crea la crisis en los peruanos. Y esto tiene que ver con una cosa que permítame que le comente. Importantes sectores de opinión pública dicen, queremos caras nuevas, renovación, etcétera. Bueno, Toledo fue renovación, era renovación. En su momento era renovación. Él no había tenido un cargo antes. Después la embarró, es distinto. Y está en espera de Barbadillo. Bueno, pues eso es otra cosa, pero cuando empezó, me refiero. ¿Humala era renovación o no? También. PPK. PPK no tanto, porque ya había sido venía, ministro, ya estábamos con más trajín. Después viene, Sagasti por todo tiempo, Pedro Castillo, que más renovación que Pedro Castillo. Bueno, ahí están las renovaciones, esas son las caras nuevas que querían, bueno, ahí las tienen. Y hay unas personas que siguen diciendo, no, la política es el arte de lo viable, y para que la política sea viable, tiene que haber conversaciones, tratos, entendimientos. Ramiro Pérez decía, conversar no es pactar. Entonces, si los políticos no hablan, no somos enemigos, podemos ser adversarios, pero no somos enemigos, entonces hay que conversar. Yo diría, una agenda. Señora Presidenta, usted ha debido, por ejemplo, convocar con una agenda, 1, 2, 3, 4, 5 puntos máximo. A ver qué hacemos en temas de seguridad ciudadana, que es indispensable. ¿Cómo recuperamos la economía? Generando la confianza. Si usted no tiene diálogos abiertos y sinceros, sino solamente fotos protocolares, estamos muertos. Entonces, y algo que usted acaba de mencionar,
que yo quiero partir de ahí para entender un poco y darles a entender a los televidentes de dónde viene esta crisis que tenemos en estos momentos en el país. Es la mala elección que hemos tenido hasta el día de hoy con el último presidente Pedro Castillo, que llevaba dentro de su plancha a la presidenta Dina Boluarte. No hemos tenido esa doctrina de partido, no hemos tenido esa escuela política que nos hace falta. Nos falta muchísimo entendimiento político. ¿Y cómo lo tenemos si los partidos ahora, hoy en día, son vientres de alquiler? Un candidato está por acá, está por allá, donde le conviene. Y eso no nos ayuda a tener buenos cuadros políticos. Muchas cosas en la vida, las cosas deben entregarse a los que saben, pues no a los que no saben. Se va al Mundial de Fútbol, ¿con quién va a jugar? ¿Con los titulares o con los calixines? ¿Cierto? Igual es la política, exactamente igual es la política. De repente surge un calixín estupendo, crece, se vuelve juvenil, mayor, gran jugador. Pero formando. Sí, pero va subiendo, ¿no? Nadie aparece de frente a la selección, ¿entiendes? Entonces, exactamente es la política. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de hacer política desde el primer escalón, regidor de mi distrito. Entonces fui aprendiendo uno a uno. Entonces, cuando llegas arriba, ya tienes una experiencia muy importante que ayuda mucho. Pero no vienes a aprender, ya sabes. Como lo dijo en su discurso el presidente Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, viene a aprender, y lamentablemente yo sí no disculpo esas palabras porque el país no está para tomarlo como un experimento para poder ver qué sale o qué no sale. El país necesita desarrollarse y surgir con tanta riqueza que tiene, y es lamentable lo que hemos tenido. Nos falta muchísimo esa doctrina política, pero lamentablemente nos ha llevado este desconocimiento a tener estos cuadros que tenemos ahora. La ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces, los políticos no sirven. Claro, había una campaña contra la política, entonces generalizan. Los políticos no sirven, meten a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? Y dentro de todo hay buenos políticos, pero hay buenos muchísima gente correcta, decente, pero al final se salpican todos. Pero al final todo el mundo resulta salpicado porque... por ejemplo, en el Congreso dicen, el Congreso. No, perdón. Hay unos cuantos pillos ahí, niños, bandidos que venden su voto. Eso no implica la institución. Pero cuando hacen la encuesta es la institución la que sale por la pata de los caballos, ¿no es cierto? No, totalmente. Este mismo tema pues, de los menús, por ejemplo, ¿no? Que llamó tanto la atención. Para mí, esa es una cosa menor, francamente. Pero lo menor se convierte en mayor cuando se le da una dimensión que ofende a la gente. ¿Cómo es posible que por 80 soles? Esa fue una decisión de alguien en la administración, no de los congresistas. De repente yo le aseguro que hay congresistas que ni sabían de qué y lo han dicho, a varios congresistas que he entrevistado ni sabían prácticamente cuánto estaba el precio ni nada. Desconocían muchas cosas porque sí es cierto que hay congresistas que están enfocados en su trabajo legislativo, ¿no? Y es lamentable que terminen prácticamente, y es cierto, odiados por todo el país por una mala actitud administrativa dentro del Congreso. Del Congreso sí voy a hablar y quiero aprovechar esta entrevista para hablarlo más adelante, pero quiero enfocarme primero en el gobierno. ¿Qué estrategias debería o debe tomar el Ejecutivo, el Premier Otárola para cambiar este panorama de crisis que tenemos? Porque no se van a ir, no va a haber adelanto de elecciones. Ya hemos visto que hay un acuerdo para un desacuerdo, así que nos vamos hasta el 2026. Pero sí deberían tomar la conciencia que si vamos hasta el 2026, entonces hagamos una estrategia para poder darle calma, paz y tranquilidad al país. ¿Qué estrategias deberían tomar en este momento? Hacer una agenda, por ejemplo. Si no se hace una agenda, no tiene rumbo. Pues. ¿Tendrá ruta este gobierno? No le veo, ¿no? Yo no le veo. Puede tenerla. Pero no lo está practicando porque no le está dando resultados. Entonces, salpican por aquí y por allá. Cuando hay que hacer una agenda. Por ejemplo, seguridad es un tema. Economía, fundamental, ¿no? Educación, por ponerle un ejemplo. Infraestructura, ¿cómo se puede avanzar eso? Destrabar los grandes proyectos, le daría mucho ingreso al país. Entonces, y le daría mucho trabajo. Pero, por ejemplo, yo no he escuchado una palabra de destrabar proyectos. Nadie lo dice. No. Es más, los discursos de la presidenta Dina Boluarte no son claros ni concisos, mucho menos de una presidenta, ¿no? Que tenga las cosas firmes. Es que no es política, pues ha caído ahí en paracaídas, ¿no es cierto? Totalmente, y eso le hace muchísimo daño al país. ¿Qué actuación debería tomar en este momento, por ejemplo, con la región Puno, que tiene mucho enfrentamiento, que hay mucha crisis, que ha llevado
a estas regiones del sur a tener más de 60 fallecidos. A ver, yo creo que en primer lugar hay muchas medidas que son transversales, ¿no? No necesariamente en una región, sino transversales. Cuando digo transversales es porque hay que estimular, por ejemplo, Puno, la población puneña es una población eminentemente comercial. Ahí todo el mundo vende todo, ¿no? Y eso se queda un poco de lado. Hay que estimular con medidas apropiadas que se pueden dar para que Puno pueda tener, por ejemplo, un parque industrial, para que Puno pueda cobrar canon del oro que produce y que no termine el oro en Bolivia. Pero lo que recibe Puno de canon es una mínima parte. Y me atrevo y produce tanto como a cortarle un segundo justo este tema, porque no quiero que se me vaya. Hace unos días unas semanas entrevistaba al presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Flores Ancachi, y han aprobado una ley donde exhortan o exoneran a las empresas mineras de pagar los impuestos al país. Le preguntaba si Le preguntaba si era una traición al país, y me dijo que sí. Mientras quiero aprovechar el tiempo que usted está acá, porque sé que de política no hay quien nos dé mejores orientaciones para que busquen ese proyecto y usted me lo especifique. Fíjese, yo le voy a explicar. Esa ley. Creo entender de qué se trata. Y ese es otra vez los problemas que aparecen parlamentarios que no saben ni de qué se trata, entonces la ignorancia es atrevida. ¿Cómo va a decir que no pagan impuestos? Eso es imposible. Lo que pasa es que hay que saber distinguir los procesos. ¿Cómo es el tema de la minería? Alguien entiende que bajo este espacio hay, por ejemplo, cobre. Pero para saber si hay cobre o petróleo o algo, tú tienes que hacer inversiones millonarias de perforaciones, triangulaciones, sísmicas, etcétera, para ver qué hay y cuánto hay. Esa etapa se llama exploración. Exacto. Entonces, en la etapa de la exploración no produce ninguna ganancia. El impuesto a la renta es impuesto a la renta. O sea, cuando termine la exploración, donde no hay ninguna ganancia, y se pase a la explotación, donde ahí empiezas a ganar, ahí sobre esa ganancia cobras impuesto a la renta. Ya encontré la ley, si me permite leerla. ¿Qué dice? Es una ley que dispone la devolución de impuestos generales a las ventas e impuestos de promoción municipal, exacto, para la exploración de hidrocarburos. Entonces, es exactamente lo que usted Entonces, cuando están en la etapa de exploración, no se paga impuesto a la renta porque no hay renta, pero sí se paga otros impuestos, por ejemplo, el IGB, lo mismo que dice ahí. Entonces, lo que se dice es, devuelva usted esa parte proporcional del IGB. ¿Qué otro impuesto mencionan ahí? Ley que dispone la devolución de impuesto general a la venta, impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos. Esa es la ley 27624. También tengo pues, la ley 27623. Yo hubiera votado a favor de esa ley. ¿Por qué? Porque tú en la exploración no la puedes grabar con impuestos, pues. Porque primero descubre lo que hay. Porque posiblemente, si no encuentran nada, todo es pérdida. Y además así es. O sea, si acá se gastan 10 millones de dólares o más en explorar y no encuentran un gramo de oro, de plata o de cobre, simple y llanamente lo perdieron. El Estado no es lo en pierde, el momento de exploración. Es bueno recalcar eso para conocer. Distintas. Exploración, claro, que usted muy bien lo ha mencionado y le agradezco por habernos dado. La ganancia viene cuando ya empieza hacen la explotación. Claro. Exploración, muchas veces de repente ni siquiera encuentran ganancias. El congresista que dice eso, pues... No, y le pregunté si era una traición a la patria, porque yo exactamente conocía el título, pero la explicación extensa como usted nos la ha dado, claro, todavía no la conocíamos. Y me dijo que sí era una traición a la patria, bueno, pues, al país. Y se había votado a favor y me dijo que sí. Entonces, como usted dice, hay varios políticos que la verdad ni siquiera tienen entendimiento de muchas cosas. No entiendo cómo vota a favor de la ley, pero a la vez la califica de traición a la patria. Él solo está calificando de traidor. Esos son los políticos que tenemos y lo invito a ir. Eso se llama improvisación, eso es aventurerismo. Y es un congresista de Acción Popular. Eso no son políticos, pues eso es gente que ha llegado en paracaídas. Y así como ese congresista hay muchos, doctor Jorge, muchísimos. Sí, claro. Muchos congresistas que ni siquiera han hecho proyectos de ley, que ni siquiera tienen ninguna ley. ¿Y qué nos ofrece? O sea, ¿cuál es la productividad legislativa que tiene este Congreso
para poder hacerle frente al rechazo que tiene del país? Fíjese, son en las tres funciones que se hacen en el Parlamento, la parte legislativa. Hay algunas gentes que creen que hacer proyectos de ley como mimeógrafo es como Lescano. Lescano hay un montón de proyectos de ley, cada uno más basura que el otro, francamente. Y hay proyectos de ley que no tienen sentido. El día del mototaxista, el día de no sé qué, que son declaratorios. Yo me acuerdo que una vez había un debate en el Congreso porque alguien presentó para hacer el aeropuerto internacional de Chota. Y como hay una rivalidad con Cutervo, el otro presentó un proyecto para hacer el aeropuerto internacional de Cutervo. Estaban a 50 kilómetros uno del otro. Por supuesto que no va a haber nunca un aeropuerto internacional ni en Chota ni en Cutervo. Pero ¿a quién se le ocurre la tontería de plantear cosas así? ¿Cierto? Totalmente. Entonces, eso le llaman los proyectos que son salud a la bandera. Un craso error en el Parlamento que yo participé. ¿Qué hubiese pasado si en este Parlamento, perdóneme que le corte, Sí. en este Parlamento que tenemos hoy en día, hubiésemos tenido, aunque sea una mínima representación del APRA? Yo creo que hubiera marcado mucho una notable diferencia cualitativa, ¿no? Porque nosotros preparamos a nuestra gente para hacer política desde muy jóvenes, se preparan, y es lo que yo espero que en el nuevo Parlamento puedan encontrar muchos elementos jóvenes, ¿no? Yo creo que es la oportunidad de los chicos inclusive es a partir de 25 años, ¿no? A 30, a 35, a 40, 45, 50, ya está, poco más quizás, pero eso es lo que hay que hacer. La edad a veces no importa siempre y cuando tengan la madurez política que se necesita para enfrentar al país. Por cierto, entonces, pero eso implica jóvenes preparados, que tienen la cabeza organizada, pensando el Perú, con visión del Perú. Cuando no se tiene idea, ¿no? Y se habla tontería y media, como la que usted me acaba de comentar de ese congresista. Y eso es hay muchas más, ¿no? Que son realmente impresionantes. Pero bueno, yo no he venido a rajar de los congresistas, sino a decir qué cosa es lo que se puede hacer sobre la base de hacer política. Y hacer política es entenderse, es conversar, es dialogar. Y la política es el arte de lo viable, o sea, lo que sí se puede hacer. Y a veces para hacerlo también son importantes las formas, no solamente el fondo. La forma es la amabilidad, la educación, la cortesía, el respeto, en fin, el diálogo alturado. Entonces se dicen zampacanutas, se insultan, entonces ya usted baja las posibilidades de entendimiento. Totalmente, lo mismo que está haciendo